Sabes que Satanás es quien está buscando robar, matar, destruir cosas en nuestra vida. Y pues si él roba la oportunidad de que tú escuches su palabra, pues hay cosas que vas a perder, que la gente va a perder. Entonces envía lluvia. ¿Cuántos sabían y han dejado, no? Sabían que iban a venir, hermanito, te voy a traer a la iglesia, sí, pero está lloviendo. Bueno, hermano, Satanás hace sus últimos chapoteos de abogado porque ya sabemos su final, ¿no? Ya sabemos qué es lo que le espera. Cristo viene por nosotros. ¿Cuántos esperan ese momento? Amén. Cristo viene por su iglesia. Así que gloria a nuestro Dios. Pero mientras estamos acá, vamos a seguir compartiendo la palabra. ¿Y cuántos, como decía la canción, cuántos están listos para la resurrección? Resurrección de los huesos, decía la canción. Bueno, hay cosas que Dios va a resucitar hoy día, seguramente, con su palabra. Hay cosas que a veces nosotros lo damos por muertos, en el matrimonio, en los negocios, en el plan de Dios, a veces a nuestra vida, por diferentes circunstancias que pasan. Pero la palabra de Dios es vida, es espíritu y es vida. Amén. Nos ha sacado a nosotros de la muerte y nos ha dado una nueva vida. Así que si estate expectante de la palabra de Dios, Dios te va a hablar. No le va a hablar a tu vecino, te va a hablar a ti. Amén. Di conmigo, Dios, estoy agradecido porque estoy en el mejor lugar de la tierra. Voy a oírte. Voy a recibir esa palabra. No como que viene de un hombre, sino que viene de ti. Gracias, papá. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar en la línea que hemos estado, escuchando la palabra de Dios. Y bueno, Dios nos ha estado ministrando acerca del evangelio. ¿De qué? De la gracia de Dios, ¿no? Y esto, hermano, es lo que Dios ha estado trayendo para nosotros la iglesia. Y quiero que, pues, de parte de Dios poner esto. No importa el lugar donde tú estés, no importa hacia dónde Dios te lleve. Estás acá, sales a otro lugar. No importa el lugar donde tú te encuentres, esto es lo que tú debes de predicar. No debes moverte a la izquierda, a la derecha. Esto es lo que tienes que predicar. El evangelio de la gracia de Dios. Amén. Mucho maestro, mucha gente tiene picazón, dice la Biblia, de oír otras cosas, pero tenemos que mantenernos enfocados en lo que Jesucristo nos ha dicho. El evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. Recordamos lo que nuestro pastor compartió el día domingo, de parte de Dios. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, no que no tengas valor, pero dice, no estimo mi vida preciosa para mí mismo al punto de no hacer lo que Dios quiere, sino hacer lo que yo quiero. No estimo mi vida preciosa, yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. Hermano, estamos en una carrera. Amén. En esta carrera, Dios quiere que la acabemos con gozo. ¿Cómo la voy a acabar con gozo? Predicando el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Dios quiere que nos mantenga. Dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? Hermano, si tú has recibido a Jesús en tu corazón, Jesús te ha dado un ministerio. Amén. El ministerio no es solamente para los pastores o el ministerio quíntuple. Todos nosotros ya sabemos por la palabra que tenemos un ministerio. ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación. Amén. Tenemos la bendición de predicar el evangelio hasta el último de la tierra. Amén. Entonces Jesús nos ha dado este ministerio. Dice, el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros debemos predicar, el evangelio de la gracia de Dios a las personas, a nuestros vecinos, a nuestros enemigos, a todos. Tenemos que predicarles el evangelio de la gracia de Dios. Y hoy día quiero enfocarme en lo que el Espíritu Santo, de parte de mi pastor estuvo compartiéndome para poder darle a la iglesia, que es en el
poder que hay en este evangelio. ¿Y qué es lo que Dios a través de este evangelio hace en la vida de las personas? Romanos 1:16, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Amén. El evangelio, el poder de Dios es el evangelio, ¿para qué? Para salvación. Al judío, al que no es judío, al peruano, al que no es peruano, para todos, para todo aquel que crea. Entonces vamos a enfocarnos en esto, en lo que produce el evangelio en la vida de las personas, en el poder del evangelio que es para salvación. Y yo sé que desde que nosotros, antes de la nueva forma que ahora están compartiendo la palabra, nosotros antes llevábamos enraizados, y desde ahí siempre se enfocaba ya y nos enseñaban lo que era la palabra salvación, que era una palabra griega. Yo sé, como el pastor me compartía ayer, la iglesia sabe, muchos saben lo que es salvación, sabe que la palabra griega es sotería. O soteria, ¿no? Entonces, y seguramente recuerdan, esta palabra incluye muchas cosas. Todo lo que tú necesitas está ahí en este paquete de la salvación para esta vida y para la vida eterna. Amén. Está ahí, en el poder del evangelio, que es para salvación. Ahora, pero vamos a hablar unas cosas que el Espíritu Santo puntuales quiere que la iglesia reciba ahora. Amén. Quiere que reciba ahora. Y creo yo que tú vas a ser muy bendecido, porque es lo que el Espíritu Santo ha puesto en el corazón de tu pastor, y fue lo que me encargó, y una gran bendición para poder dar ahora a la iglesia. Entonces vamos a ver 5 aspectos de esta palabra, soteria. Entonces, salvación, que es el poder de Dios para salvación, para sotería. Entonces vamos a ver 5 cosas, te las voy a decir y luego las vamos a desmenuzar. La primera es liberación. También la palabra sotería incluye salud y sanidad para tu cuerpo. Incluye paz y prosperidad. Incluye protección. Incluye sabiduría. Amén. Entonces vamos a desmenuzarlo. Repita. No, vamos a ir uno por uno, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto. Yo creo que muchas personas quizás están pasando diferentes circunstancias, y la palabra de Dios va a traer lo que tú has estado esperando, hermano. Porque el Espíritu Santo conoce todas las cosas. Conoce tu vida, conoce lo que has estado pasando, pero lo que va a venir. Y trae su palabra para ayudarte. Amén. 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 Dile que está a tu costado, hermano amado. Si es la primera vez que vienes, disfruta de la gracia de Dios. Y si ya eres una persona que viene constantemente, Dios te va a levantar. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a comenzar esta reunión compartiendo estas cosas, y realmente vas a ser tremendamente bendecido. Salvación, sotería, el poder de Dios para salvación. Lo primero, liberación. ¿De qué somos liberados? Recuerdan que cuando el ministro Galarza estuvo compartiendo acerca de cuando se comenzó estas enseñanzas del evangelio, y empezó a hablar acerca de las buenas noticias, enseñó algo que nosotros como iglesia pudimos tener una mayor claridad con respecto al evangelio. Y esto, la palabra sotería o salvación, implica esta primera cosa, liberación. ¿De qué somos liberados? Somos liberados de la condenación eterna. ¿Ok? Romanos 5:18, vamos ahí la primera parte. Romanos 5:18, si lo tienes ahí en pantalla o en tu Biblia, dice así: así que, como por la transgresión o por el pecado de uno, ¿vino qué? La condenación, ¿a quién? A todos los hombres. Por el pecado de Adán, o por el pecado de uno solo, ¿vino qué? La condenación a todos los hombres. Entonces, recuerdo que esa vez, y nos hizo pensar, ¿no? Porque el ministro de parte de Dios dijo, Jesús no vino porque la gente estaba enferma. Uno dijo, no, ¿cuántas enfermedades ahora? Mejor ya es hora de venir, ¿no? Mucha gente se está muriendo. Jesús no vino porque la gente estaba pobre.
¿no? Muchos problemas, tanta pobreza. Jesús no vino porque había muchas guerras. Jesús vino porque el mundo estaba condenado. Amén. Entonces, este es el evangelio, hermano. El evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para liberar a la gente de la condenación eterna. La gente sin Cristo está condenada a estar lejos de Dios por la eternidad. Y Jesucristo vino para eso. Y el evangelio que tú predicas, tienes que entender esto, que cuando tú le das a una persona que no conoce a Jesucristo, es liberada de la condenación eterna. Ya no se va a perder en el infierno. Ahora va a estar por la eternidad contigo, con Dios. Amén. Entonces, Juan 3:16, ¿qué dice la Biblia? En 3:16, 17. Porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, recuerda que el pecado ¿a quién condenó? Y ahora Dios dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. ¿En dónde se va a perder? En la condenación eterna, pues. Pero si esa persona cree, ya no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Amén. Porque solo en Jesús hay vida eterna. ¿No? ¿Recuerda cuando compartía el hermano segundo? Solo, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo en Jesús, esa es tu fe. Guatián, ¿qué crees? Yo creo que solo en Jesús hay salvación. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Solo en Jesús. No en María, no en los santos, no en mis obras, no en nada más, no en lo que yo pueda hacer, solo en Jesús. Esa es mi fe. Ese es el evangelio de la gracia. Amén. Entonces, y el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Está ahí. El mundo ya estaba condenado eternamente. Sino que vino Jesús, ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Entonces, ¿entiendes esta bendición de la palabra salvación? Que es sotería, liberación de la condenación eterna. Entonces tú tienes que tener eso en tu corazón. Cada vez que vas y predicas el evangelio a tu familia, cada vez que le predicas a alguien en la combi, a alguien en la cola, en el mercado, cualquier oportunidad que tú aproveches para hablar de Jesucristo y esa persona reciba a Jesús, tú tienes que decirle, Dios te está liberando de la condenación eterna. Porque por el pecado de Adán todo el mundo fue condenado. Pero por creer en Jesús somos liberados de esa condenación. Amén. Dios ama, Dios te ama, Dios no quiere que te pierdas, no es para ti la perdición. Dios tiene en Jesús vida eterna. Amén. ¿A quién iremos? ¿Recuerdas a Pedro? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. ¿A quién iremos? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Hermano, el mundo está pasando situaciones como país estamos pasando hoy día. Nosotros no vemos noticias, pero a veces cuando vas y visitas a tu familia, a tus papás, te enteras que ellos están en otro canal. O sea, yo ayer he estado con mi pastor y hemos estado disfrutando de la gracia, recibiendo de parte de Dios, y hemos estado en el canal de Dios. No es un canal enlace, cosas, ¿no? Estamos en el canal del Señor, compartiendo en el Espíritu, y yo recibiendo. Yo aprovecho esas oportunidades que Dios me permite y jalando. Y cuando llego, y es como que llegas a la familia que no comparte estas cosas y estás en otro canal. Y que te hablan, oye, pero esto y el acá y la noticia. Entonces, todo este sistema, ¿cómo hace que el mundo esté tan desenfocado de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios está haciendo, trayendo vida, trayendo salud, trayendo bendición, trayendo liberación? Pero el mundo está enfocado en que el presidente, que esto, que la otra, que esto, y que sí, que no lo votan, que yo no quiero que lo voten. Que cuando los ronderos, que... Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que desenfocarnos en esas cosas ni distraernos con cosas políticas. El mundo está mal y se va a poner peor, pero la iglesia va de gloria en gloria. Nosotros vamos en aumento.
Nosotros no vamos en la corriente del mundo. A mí me encantó cuando una persona acá empezó a compartir, nuestro pastor creo que fue que dijo, en el reino de Dios no hay escasez, en el mundo están pasando falta de trabajo, las cosas están más caras, pero en el reino de Dios no hay inflación. En el reino de Dios tenemos un Padre que cuida de nosotros y que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que estar enfocados en lo que Dios nos ha dicho a nosotros. Mantengamos enfocados en predicar el evangelio de la gracia de Dios. Amén. No en la política, no en las cosas de este mundo. Dios nos ha enviado con una misión, hermano. Cristo está pronto a venir por su iglesia y encontrará a su iglesia, a su novia, para ir a las bodas predicando el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Las cosas, y vamos a ver dentro de bendiciones que hay acá dentro de la palabra sotería, pero esas cosas van a venir, como decía la palabra, por añadidura a nosotros, pero no debemos enfocarnos en eso. Debemos predicar el evangelio de la gracia de Dios. Solo eso trae liberación. Solo en Jesús tenemos vida eterna. Amén. Entonces, primera cosa dentro de la palabra sotería es liberación. ¿Liberación de qué? De la condenación eterna. Entonces tú tienes que, cuando compartes el evangelio, decirle, hermano, ahora eres libre de la condenación eterna. Nunca más te vas a perder gracias a Jesús. ¿Tienes a Jesús? Tienes la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Tienes a Jesús ahora, tienes la vida eterna. Solo en Él. Entonces ahí está la bendición. Muy bien. Segunda cosa que incluye esta palabra sotería es la salud y la sanidad del cuerpo. Ok, Mateo 9, 20, 22. Mateo 9 es la historia de la mujer de flujo de sangre, ¿recuerdan? Entonces esta mujer dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. 21, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, ¿seré qué? Mira, esta mujer no decía seré sana, ¿qué decía? Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. ¿Qué dice? Tu fe te ha soso, que es el verbo de la palabra sotería, salvación. Hermano, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La mujer fue sanada. Con otros testimonios, el evangelio, la mujer fue sanada del flujo de sangre, fue detenido. Pero acá la palabra de Dios hace énfasis que dentro del paquete de salvación está tu sanidad. Amén. Por tu fe dice, hija, ten ánimo. ¿Tu fe en qué? En Jesús. Te fe en que Jesús es el Hijo de Dios, es la vida eterna y en Él recibes sanidad. Amén. Dentro de la palabra sotería también está la sanidad. Esta mujer estaba enferma, pero por poner su fe en Jesús, fue y recibió su sanidad, salud para su cuerpo. Y es lo que nosotros debemos compartirle a las personas. Si tú ya recibes a Jesús, en ese mismo paquete, en Jesucristo, en la salvación, también está tu sanidad. También está la salud para tu cuerpo. Amén. Ahora, yo sé, hermano, como mi pastor me compartía, esto la iglesia lo sabe. Dios está recordando esto, refrescando esto, pero muchos en la iglesia, acá y en el cuerpo de Cristo, saben que dentro de la salvación que hemos recibido en Cristo está la sanidad, pero muchos no lo experimentan, hermano. Muchos hermanos a veces parten enfermos y estábamos orando, y yo estaba orando para poder compartirte esta parte que Dios quiere poner en tu corazón y una de las cosas que Dios puso en mi corazón era que las personas, hijos de Dios, creyentes, que saben que dentro que en la salvación está su sanidad, no la reciben porque como es un regalo que tú no mereces, recuerda, la salvación es una gracia. Amén. ¿Y qué es gracia? Es un favor que tú no mereces, es un regalo. Amén.
Ahora, como dentro de la salvación está tu sanidad, también es un regalo. Entonces esto choca con nuestra mente, una mente carnal que no ha sido renovada por la palabra. Cuando Dios te da el regalo de la sanidad, tu mente carnal, religiosa, dice, no, ¿cómo va a ser un regalo? Tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que hacer algo para que Dios me sane. No creo que sea tan bueno, no lo dices, no lo proclamas, no sales con un letrero que diga voy a ayunar para sanarme, pero tu mente no recibe estas cosas. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 12, renueven su forma de pensar. ¿Para qué? Transformaos por medio de la renovación de la mente. ¿Para qué? Para que compruebes, para que pruebes, para que tú mismo degustes, puedas disfrutar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es que estés sano, es que disfrutes de la salud. Dios quiere eso para ti, pero cuando la mente no está renovada, choca. No, tan fácil, no creo. Aparte pecado, que Dios me va a sanar y empieza la mente. Entonces tendré que hacer algo. Yo quiero contarte un testimonio que yo le compartí a mi pastor. De sanidad en mi persona. Cuando yo estuve cuando estuvimos el primer año del 2020, el 2020, cuando llegamos a Haití, nosotros empezamos a compartir con mi esposa la palabra, y cuando empezamos la primera célula que tuvimos, yo recuerdo que tuve un pequeño dolor en la muñeca. Entonces yo estaba, con la iglesia, con los hermanos, oramos por mi sanidad, yo les dije. Entonces, pasado el tiempo, empecé dolor, volvía, se iba. Pero luego llegaba un momento donde ya no me dolía el brazo, la muñeca, ahora me empezaba a doler el hombro. Y ahora se quiere subir para acá, digo, ¿no? Entonces, llegaba el momento, hermanos, que no podía levantar el brazo. Mi esposa literalmente ya está acá y él le puede decir que ella me ponía el polo. Yo me iba a las células y no dejábamos de hacer las células, llegamos a tener varios grupos, lo hacíamos nosotros los dos. Y yo me iba a alabar al Señor así, vamos hermano, levanten las manos, porque esta no la podía levantar. Así hermano, levanten las manos, entonces vamos, y así me mantenía, así. Y luego se iba, regresaba, nosotros declaramos la palabra de Dios, luego de aquí se iba el otro brazo. Y ese se pasaba al otro brazo. Y no podía levantar los brazos. Y decía, Señor, pero declaro la palabra. Hacíamos un montón hacíamos lo que habíamos aprendido. Luego, al siguiente año, cuando ya mi esposa tiene a la Anita, recuerdo que ella tenía 2 meses con la cesárea. Y la Anita estaba de 2 meses. Entonces, mi esposa había tenido un parto difícil allá en Haití. Entonces, me recuerdo que yo tenía que verla a ella y tenía que verla a la Anita. Entonces, recuerdo que una tarde empezó a dolerme la rodilla. Y me dijo, ¿qué me pasa? Chamá, que ahora la rodilla está varón. Entonces dijo, ¿qué será? Y en la noche, hermano, la rodilla se me puso así, hermano, así, una pelota. Dios mío, no podía sentarme porque me dolía. Me echaba, me dolía. Sentado, me dolía. Dios mío, y encima no tenía una bendita pastilla. Nada, estaba declarando la palabra, pero Dios mío, ¿cómo hago ahora para atender a mi esposa, para atender a Lana? La Tefi tuvo que levantarse. Yo no podía agarrar a la Lana, no me podía mover. Me dolía muchísimo la rodilla. No pude hacer en la iglesia, el siguiente día teníamos culto, tuve que llamar a los hermanos que no pude. Ya después tomé una pastilla, me pasó, se me desinflamó, la iglesia vino y todo, me ayudó. Cuando regresamos acá a Perú, ya no estaba en la rodilla, ahora empezaron a hinchar los nudillos. Y decía, ¿qué es esta cosa? Entonces mi esposa me decía, pero bueno, consúltale al ministro, ¿no? Al ministro Galarza. Ya después, ya vamos a ver. Ahí estaba orando y creando la palabra. Y bueno, como allá en Haití no jugaba fútbol, yo quería venir a jugar fútbol acá. Entonces, y me dolían los pies. Gloria a Dios, Señor del cielo. Por eso es que, bueno, futboleros a veces no iba al fútbol porque me dolían los pies. No, se me inflamaban las partes de donde pateaba y todo eso. Entonces ya llegó un momento que yo le compartí al ministro Galarza. El ministro Galarza me dijo, haz un examen de esto. Le di los resultados, me dijo, ¿estás bien? Tómate una pastilla. Pero a mí no es que me dolía en sí, sino que estaba inflamado. Allá. Y entonces llegó el momento en que las manos, los nudillos se me inflamaban, las articulaciones acá se me inflamaban. Y ¿sabe? Yo manejo moto.
para mover la moto era un dolor de traerla y en la madrugada la lana se levanta para mamar. Entonces ella duerme en su cuna y yo tengo que pasarla y de verdad, hermano, literal, yo tenía que cargarla, me dolían los brazos, agarra y la tiraba. Y ahí está, chapa tu teta, y yo me duelen los brazos. O había literalmente a veces que yo tenía que levantarle la tefa y yo no puedo cargarla ahorita porque me duele demasiado los brazos, me duelen las manos, no puedo cargarla. Entonces yo le dije al pastor, le estaba contando eso, y el día domingo el que el pastor estuvo compartiendo el Evangelio de la Gracia, cuando el pastor estaba hablando acerca de que nosotros, eso es lo que nosotros debemos predicar, es el Evangelio de la gracia de Dios. Yo estaba sentado ahí y algo dentro de mi corazón se levantó, que yo estaba meditando acerca de la oración en mi tiempo con Dios. Entonces me dijo, la gente no ora, porque como la oración es una gracia, la gente no valora poder entrar en mi presencia, en el trono. Cuando tú oras, tú no estás en tu cuarto. Cuando tú oras en tu espíritu, tú vas al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y gracia para el momento que lo necesites. Entonces fue algo que plum. Yo dije, wow. Entonces llego a mi casa, yo me voy a orar, me estoy en la presencia de Dios y digo, Padre, ahora entiendo que estoy entrando en el trono más glorioso que existe. Apago celular porque yo era de los agenda todo, ¿no? Estaba orando y me acordaba de algo. Ay, verdad. Entonces me iba a preguntar, Señor, si no de ahí me acuerdo, me olvido, ¿no? Entonces, y estaba así, ¿no? Entonces, no, hermano, cuando tú entras en la presencia, tú estás con Dios, es lo más importante, Dios y tú. Tú y Dios, no está tu hija, no está tu esposa. Entonces, estás en el trono de la gracia. Y cuando yo estuve ahí, hermano, entendiendo para mí esto, que el trono de la gracia y estar en la presencia de Dios era lo más importante y era el valor que yo le doy por la revelación que ahora tengo en mi corazón. Hermano, yo levanté mis manos y le dije, Señor, ahora lo que quiero es vivir lleno de tu espíritu, quiero estar lleno, no quiero estar ni un día más, Señor. Yo estaba así por mis manos, que ay, Señor, lleno. En ese momento, hermano, estiré mis manos y empecé a hacer así. Me sané, dije. Ya no me duele, gloria a Dios, dije. Y tuve ese testimonio, y la unción de Dios pudrió todo yugo de enfermedad. Fui sanado. Y yo le conté a mi pastor, era algo que venía arrastrando de Haití, sabe, los versículos, declaraba la palabra, yo entendía, yo mismo mis pensamientos, estoy predicando en Haití, Señor, he dejado las cosas por hacer tu voluntad, y estoy haciendo las cosas y encima me pasa esto y no me sano. ¿Qué pasa, Señor? Si yo estoy haciendo esto, ¿por qué no me sano? Bueno, no es lo que tú puedes hacer, es lo que Jesús hizo. Amén. Es unción que pudre todo yugo y toda enfermedad en tu cuerpo. Y dentro de la salvación está el regalo de la sanidad. Aquí, ahora, lo puedes disfrutar. Amén. Porque Jesús pagó el precio. Su cuerpo fue hecho una llaga para ti. Amén. Y Dios quiere que tú puedas disfrutar de la sanidad ahora. Es un regalo. Está dentro de la salvación. Sotería incluye salud y sanidad para tu cuerpo. Y es lo que Dios quiere. Amén. Entonces incluye liberación de la condenación eterna, es salud y sanidad para tu cuerpo y también es paz y prosperidad. Uní esto en uno solo para poder compartirte algo que Dios había puesto en mi corazón. En la misma historia de la mujer de flujo de sangre, en el libro pero ya no en Mateo que leímos, sino en Marcos 5:34, vamos ahí para que lo puedan ver. En Marcos 5:34, luego que ya Jesús habla con esta mujer y esta mujer le dice que sí, ella fue la que tocó su manto, Jesús le dijo esto: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana. No, ¿qué ha agregado ahí? Hija, tu fe te ha hecho. ¿Ven qué? Dentro de la sanidad, dentro de este paquete hermoso que Dios nos ha dado, la salvación, está la paz para tu vida. Eirene en el griego, que es tranquilidad, que es que tú estés tranquilo, que tú estés seguro, que tú estés feliz y que tú seas próspero.
Esa es la voluntad de Dios. Dentro del mismo paquete de salvación también está la paz para tu cuerpo, la paz para tu vida, la tranquilidad, la felicidad, la seguridad, la prosperidad para ti. Dentro del mismo paquete de salvación. Amén. Por eso el salmista en el Salmo 35:27 dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de sus siervos. Ahí está. Yo digo, ¿por qué no lo repiten? Dice, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama ¿qué? Esa palabra es shalom. Esa palabra es paz, seguridad, prosperidad. El estado de estar completo, próspero. Entonces vamos a entender un poco más de esta palabra prosperidad. Porque prosperidad al mundo es tener mucha plata, no botar los dólares así. Entonces, tener mucha plata. ¿Qué es próspero en el reino de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que en Jesús, si tú tienes a Cristo Jesús, lo tienes todo. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que los dio por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? En la versión de la Reina Valera del año 1865, dice así, en Romanos 8:32, dice, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también con Él gratuitamente todas las cosas? ¿Qué te ha dado Dios en Jesús? Todas las cosas. Tú puedes, hermano, estar pasando circunstancias temporales de necesidad. En el trabajo, en tu casa, o no tienes clientes, o no tienes ventas. Quizás no tienes dinero, no tienes recursos a una casa, pero tienes a Jesús y en Él Dios te ha dado todas las cosas. Y si tú crees esto, estás creyendo en el Evangelio de la Gracia, todas las cosas van a venir por añadidura. Dios las va a traer a tu vida. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. No las buscas, tú no te estás dejando la iglesia por tener una casa, por tener un carro, por educar a mis hijos, ya después voy a servir. No, estás enfocándote en Jesús. En Él, Dios dice que en Él yo tengo todas las cosas. Yo lo creo. En Él tengo paz, tengo seguridad, tengo mi felicidad. Mi felicidad no está en tener la cocina, la que yo quiero. Y un poco más, esa cocina ya me habla ya. Que cocine por mí. No, ya no. No tengo la cocina, tengo mi cocina de 2 hornillas. Bueno, gloria a Dios ahora. En Jesús tengo todas las cosas. Va a venir una mejor cocina, va a venir un mejor frigider, va a venir una mejor casa, una mejor escuela para mis hijos, va a venir la mejora para mi trabajo, va a venir, porque en Jesús tengo ya todas las cosas. Amén. Y tengo en paz, tengo seguridad, tengo tranquilidad. No estoy prestando, ¿qué hago, Señor? Me presto a porque no se entere el hermano de allá. Ya le presté a que no se entere. No, estoy intranquilo, no tengo felicidad porque no, hermano, estoy en Jesús, estoy en paz, estoy tranquilo, estoy seguro. Hermano, no señalen al hermano, no, por favor, no se estén señalando. Dios nos ama, Dios nos ayuda, Dios es quien nos ha dado a Jesús. Y en Él tenemos todas las cosas. Amén. Porque Dios quiere que tú camines en shalom, en paz, con seguridad, con tranquilidad, con tu fe en Él, en Jesús. Como el pastor me decía, mirando solo en Jesús, solo en Él. Él es todo. Sin Él, nada. No, solo tus ojos en Jesús. Él es tu paz. Y Él es tu prosperidad. Amén. ¿Tienes a Jesús? Ahora mismo tú eres próspero porque en Él tienes todas las cosas. Hermano, las cosas pueden estar ahora y mañana ya no estar. ¿Ok? Entonces no puedes poner tu confianza en las cosas, en tu dinero, en tu cuenta bancaria. Amén. Tu confianza tiene que estar en Jesús. Amén. Él es tu prosperidad y Él es tu paz.
Y todo eso está en la salvación, en sotería. Cuando tú le predicas a la gente es liberada, pero también dentro de ese paquete está la salud, está la sanidad, está la prosperidad y la paz para esa persona. Si vives dentro de un hogar muy conflictivo, Jesús va a traer esa paz que necesitas. Amén. Muy bien, hermanos, entonces es lo que nosotros estamos anunciando. El evangelio de la gracia de Dios, la prosperidad. ¿Qué dice la Biblia en 3 de Juan 1:2? Amado, yo deseo que en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera. ¿Cuándo tu alma prospera? Cuando renuevas esa mente y empiezas a creer que tú estás y que has recibido el evangelio de la gracia de Dios. Recuerda, el evangelio de la gracia de Dios es una persona, no es un mensaje, es Jesús. Ya lo tienes. En Él tengo mi paz, tengo mi prosperidad, tengo mi salud, tengo mi sanidad. He sido liberado. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no servirle, Señor? Estoy libre del miedo de lo que pueda pasar en Perú o en el mundo. Amén. Porque Él es mi seguridad. Él es mi paz. Para confiar que cuida a mis hijos. Para confiar que cuida a mi esposa. Para confiar que cuida a mis padres. Amén. Amén. ¿Lo disfruta? ¿Alguien está siendo ayudado? ¿Alguien necesitaba eso? Bueno, está ahí. Ya lo tienes. Es Jesús. Es salvación. Es sotería para ti. Amén. Pero hay dos cosas más. Dentro de la palabra salvación también está la protección. ¡Wow! La protección. El Salmo 91, tremendo salmo, ¿no? Es el salmo que tú necesitas guardarlo en tu corazón. Bueno, toda la Biblia es importante, pero Salmo 91 necesitas ponerlo en tus hijos. Necesitas ponerlo en tu familia. No como un amuleto, sino como que es así. La palabra de Dios, la palabra de tu protección. Salmos 91, verso 14 hasta el 16. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. ¿Vamos a pasar angustias o no? Hermano, vamos a pasar angustias. No puedes decir que no vas a pasar angustia. Quizás lo que te angustia a ti no me angustia a mí. Dice, ay hermano, te ahogas en un vaso de agua. Pero Satanás sabe que sí me angustia a mí y me va a hacer pasar por esas cosas. Pero ¿qué dice Dios? Con Él, con ella estaré yo en la angustia. Gracias Dios. Con Él y con Él estaré yo en la angustia. ¿Para qué? Para decirte ya, tranquilo, mi cholito. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi ¿qué? Yeshua en el hebreo. Jesús. Jesús es tu protección, hermano. En Él estamos protegidos. Dentro del paquete, dentro de toda esta sotería, esta salvación, en el poder del evangelio, hemos recibido protección de Dios, hermano. Durante el tiempo que nosotros estuvimos con mi esposa en Haití, este viaje que hicimos, y antes de volver acá, hubieron balaceras. No una balita, no pin. Mano, lo escuchábamos en las películas, lo vivíamos en el país. Disparos de metralletas y todo eso. Y una vez me tocó estar a una cuadra. Yo estaba allí, había ido al supermercado y me tocó estar. Me decían, ay blanco, no te vayas por allá, pero como yo no les entendía, yo decía, está loco, ¿qué dirá? Después cuando empiezo a ver que la gente estaba que corría, hermano, estuvimos allá en medio de balaceras. Estuvimos allá en medio de huracanes. Estuvimos allá en medio de un terremoto. Estuvimos allá en medio de la muerte del presidente. Estuvimos allá en medio de la pandemia. Pero encima de todo eso, o por encima de todo eso, Dios nos protegió. Ay, me olvidaba. Estuvimos allá en medio de los secuestros de los pastores.
porque secuestraban pastores. Y Dios nunca permitió que me tocaran. Es que Dios es tu protección, hermano. Puedes estar acá, puedes estar en la China, pero donde estás, en la salvación, Dios te ha provisto protección, porque va a estar contigo para protegerte, para librarte. Amén. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Amén. Y lo último, bueno, no lo último, pero dentro de los puntos que el Espíritu Santo quería compartirles es la sabiduría. La sabiduría. Sabiduría en 1 Corintios 1:30. Estos puntos son los que el Espíritu Santo quiso poner en la iglesia para que lo recuerdes. Él sabe por qué. Guárdalos en tu corazón. Y yo sé que de parte de Dios el Espíritu Santo está arreglando muchas cosas en tu vida. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué? ¿Qué es Jesús para nosotros? Jesús es tu sanidad, Jesús es tu protección, pero Jesús también es tu ¿qué? Es tu sabiduría, hermano. Jesús es nuestra salvación, pero dentro de la salvación es nuestra sabiduría. ¿Y por qué? Porque como nos compartía el ministro, que vivimos en tiempos peligrosos. Y en tiempos peligrosos hay que tener cuidado. Y en esos tiempos peligrosos hay que movernos con la sabiduría de Dios. Amén. No puedes estar moviéndote, pues, hermano, solamente porque te prometen un mejor trabajo, porque esa chica te prometió no abandonarte, ese hombre te dijo yo te voy a amar todo el tiempo. No puedes estar moviéndote solamente por esas cosas. Necesitas sabiduría de Dios. ¿Y cómo viene la sabiduría? Con la palabra y el Espíritu. Con la palabra y el Espíritu. Yo ayer algo que me impactó cuando compartía con mi pastor, yo le dije, pastor, aunque no tenemos a veces tanto tiempo para compartir, me dijo, pero me dice, la mejor cosa que yo te puedo dar es cuando estoy en el púlpito y tú estás recibiendo la palabra. ¿Qué se necesita? Que tus pastores estén orando por ti, tú estés orando por tu pastor en esa misma sintonía. Y dice, y en esa comunión que tú estamos en un espíritu, tú recibas la palabra y el Espíritu hace su obra. Es lo que me pasó a mí el domingo. Yo no había podido reunir con mi pastor, todavía habíamos pasado varios meses que no podía conversar con él por las cosas que estaba haciendo, pero era el mejor cuidado. Yo le agradecía, gracias Señor, porque tengo pastores que me cuidan, porque recibo la palabra, porque Dios me da a través de ellos y yo soy edificado, levantado, corregido, animado, fortalecido para seguir adelante, inspirado para hacer la obra de Dios. Yo le agradecía. Dijo, pero aunque no estemos en salidas y eso es bueno, pero lo más importante es que estemos orando los unos por los otros y que estemos en el mismo espíritu para que recibas la palabra y vas a ser prosperado. Entonces ahí recibes sabiduría. Viene la palabra, el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual y tú eres prosperado, levantado, tienes sabiduría, ya sé qué voy a hacer. ¿Qué necesitaba? Yo de verdad, en el tiempo que estuve pasando estos síntomas de enfermedad, he tomado más pastillas de lo que he tomado en mi vida hoy. Yo no tomaba pastillas. Desde recibí a Jesús, escuché el evangelio de la el evangelio de la gracia de Dios, y en cuanto a la sanidad, declaraba mi sanidad, declaraba la palabra. Pero como sentía la inflamación y quería que se vaya eso, sobre todo cuando quería irme a jugar fútbol. Entonces los domingos, desde el viernes, empezaba a tomar pastillas antiinflamatorias para que el domingo ya no esté inflamado y pueda jugar. Pero dije, ¿me voy a mantener así? Decía yo. O sea, ¿esta es la vida que Dios quiere para mí? Y yo decía, no, eso no es lo que Dios quiere para mí. ¿Y cómo vino la sanidad? Con sabiduría. Sentadito, recibiendo lo que Dios tenía para mí. ¿Amén? Es lo que Dios tiene para ti. Dios quiere darte sabiduría, hermano, a través de su palabra y de su espíritu. Pídela si necesitas sabiduría. Está en el paquete de salvación y serás lleno de sabiduría. ¿Pero para qué? La sabiduría viene para que tú puedas seguir el plan de Dios, no tus propios deseos. Para que tú sigas el plan de Dios. Amén. Para eso viene la sabiduría.
para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Y todo esto que hemos hablado está dentro del paquete de la salvación. Está disponible aquí y ahora. Liberación, salud, sanidad, paz, protección, sabiduría, prosperidad. Amén. ¿Has recibido esto? ¿Lo has disfrutado? ¿Qué tal si levantas tus manos a Dios y le agradeces por la salvación tan grande que has recibido? Amado Padre Celestial,